comerciantes informales. 8:05 amigos, vamos a dar la bienvenida. Se encuentra ya aquí en estudios, en nuestra edición matinal, Javier Yaque Moya, quien es presidente del Instituto Nacional Penitenciario del Perú. Muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenido. Buenos días, Jennifer. Gracias. Bien, desde el INPE se ha dado a conocer una propuesta para aumentar el uso de grilletes electrónicos y que, bueno, buscan de alguna manera paliar la situación de hacinamiento que se vive en diversos centros penitenciarios de nuestro país. ¿Podría explicarnos a detalle qué características tiene esta iniciativa, por favor? Sí, la ley que regula los grilletes electrónicos o vigilancia electrónica personal tiene 13 años de vigencia. La primera norma se promulgó el año 2010, ahora tenemos 106 grilletes que se han colocado a diversos condenados o procesados. ¿Qué significa ello? Si durante 13 años solo se han colocado 106, la medida es un fracaso, porque no tenemos ni 10 por año. ¿Cuál era el objetivo? Deshacinar el sistema penitenciario. ¿Y por qué es un fracaso en concepto desde la mirada del INPE? Porque es facultad del juez disponer su colocación. Si los jueces no están dispuestos a otorgar el grillete electrónico, creemos que con una nueva ley debemos disponer ya no desde la facultad jurisdiccional, sino que sea una colocación de acuerdo a los requisitos que señale la ley. Es decir, se imponen o se colocan de manera automática si se cumplen determinadas condiciones. Esa es la propuesta y con esa propuesta queremos llegar en una primera fase por lo menos a 500 grilletes. Ahora, señor Yaque, ¿se ha evaluado quizás el por qué no se opta por este tipo de... por qué a nivel de juez no se opta por el grillete electrónico? Quizás usted nos podría explicar a los que nos están viendo en qué consiste la aplicación de estos dispositivos, qué tipo de vigilancia, monitoreo se da desde el INPE finalmente, porque es un número muy pequeño, pero de aprobarse esta iniciativa, el universo claramente aumentaría. ¿Hay las condiciones para poder monitorear a un mayor número de personas que cumplan con este dispositivo que ustedes piensan implementar? Sí, porque la tecnología ahora permite un monitoreo exacto por las rutas que determine el juez. ¿En qué consiste? De que hay un control del tránsito del beneficiado desde su domicilio a diversos puntos. Si determina que va a trabajar, se establece una ruta para ir al centro de trabajo. Si por determinadas circunstancias no cumple esa ruta, hay una alerta. También tiene una ruta para ir al centro médico si lo necesita, para ir de compras a un supermercado, y se señalan los días y las horas en que se va a realizar el movimiento. Por lo tanto, no es una persona totalmente libre. Claro. Todo el tránsito está controlado por la institución y la empresa privada que brinda el servicio. Gracias a la tecnología, permite ahora un control muy estricto de este movimiento, gracias al GPS, así como cuando transitamos en la calle con el Waze y sabemos exactamente, de manera igual funcionan la vigilancia electrónica personal. Y podemos dar una alerta a la comisaría si se necesita una intervención inmediata. ¿Y por qué? Porque el comisario del lugar donde vive el beneficiado también es alertado cuando se coloca esta vigilancia electrónica. Ahora, usted nos señala que, claro, esta vigilancia, este mapeo de las rutas establecidas para cada persona que obtenga este dispositivo, se monitorea a través del INPE y a través también de una empresa privada, según lo que usted señala. Bueno, esto contempla definitivamente un presupuesto. ¿Han previsto esta arista dentro de esta iniciativa? Sí, porque la manutención de cada privado de libertad actualmente oscila en aproximadamente 1.000 soles mensuales. La vigilancia electrónica cuesta aproximadamente, actualmente, entre 1.200 y 1.400 soles. Pero es un plan piloto pequeño para 60 grilletes. Por economía de escala, si aumentamos a 500, ese costo va a bajar. Y entretenerlo en el penal y que sea libre con un grillete, creemos que es mucho más económico tenerlo con un grillete. Pero se trata de personas, nuestra propuesta es a procesados, es decir,
a presuntos inocentes por delitos leves, como cuál, el hurto agravado, cuando nos sacan el celular del bolsillo y no nos percatamos, o cuando ingresan a nuestra casa y nos roban algo del balcón de la casa o del interior de la casa. Se trata de delitos no graves porque no ha habido violencia contra la persona. En esos casos, nuestra propuesta es que se coloque el grillete, y estamos hablando de procesados. Es decir, no se contempla, de acuerdo a lo que usted señala, para aquellas personas que estén en prisión preventiva y que, bueno, alcanza a expresidentes de la República. No. Se lo señalo porque me parece que en una entrevista anterior también aquí en estudios se deslizó esta posibilidad. No, de ninguna manera. Y es importante esa claridad. Ese es un delito grave, con penas muy altas. Nuestra propuesta es para delitos con penas no más de 6 años, de ninguna manera para organizaciones criminales. Entendemos. No. La primera fase es para procesados, pero también estamos proponiendo para aquellos condenados a penas no mayores de 2 años. Estamos hablando de delitos que no son de alta lesividad. Si el juez ha impuesto una pena de 2 años, es porque no se trata de un hecho grave. No tiene sentido que estén en el penal aquellos que los han condenado por este tiempo de 2 años. Y ese espectro de condenados serían aproximadamente 500 privados de libertad. Y si sumamos los 500 procesados por hurto, más los 500 condenados a penas no mayores de 2 años, tendremos aproximadamente 1000 beneficiarios que podrían salir de manera inmediata, cumpliendo lo que señala la ley. Aquí ya no hay facultad del juez. El juez tiene que disponer su colocación porque así dispone el mandato legal. El mandato. Importante lo que usted señala, sobre todo en esta fase piloto, que es como ustedes están denominando. Bueno, hay 2 problemas puntuales, ¿no?, dentro de los centros penitenciarios de nuestro país. En principio hemos abordado el tema del hacinamiento y de otro lado el tema de la seguridad. Hace algunos días un sentenciado fugó del penal Castro y esto levanta las alertas sobre el trabajo que se viene desarrollando en ese sentido. ¿Usted nos podría explicar cuál es el seguimiento que se le está dando, qué se ha implementado para que no se repita situaciones de esta naturaleza que ponen en peligro finalmente a la ciudadanía y a la institución? Así es. Lamentablemente, cuando el recurso humano no cumple su función, ocurre lo que nos acaba de pasar hace unos días en el penal Castro. El personal a cargo de la seguridad en una zona de Torreones no cumplió su función y un interno se percató de esta debilidad y escaló por el muro y salió del establecimiento penal. Este personal actualmente está siendo investigado por asuntos internos, cuyo informe lo terminan este día viernes y determinarán las responsabilidades a que hubiera lugar. Como institución hemos adoptado algunas medidas adicionales para que de manera constante se supervise el trabajo de estos servidores penitenciarios, especialmente en las noches, para evitar que nos vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido. Adicionalmente, vamos a hacer una propuesta de implementación tecnológica. ¿Para qué? Para que a través de cámaras inteligentes, en cuanto se detecte el movimiento en horas que no están permitidas y movimiento en zonas prohibidas, se lance una alerta y si quien tiene que estar custodiando no cumple su labor, pues en la sala de monitoreo o en otro lugar adicional, esta alerta pondrá en alerta a todo el penal para que no ocurran este tipo de cosas. Ahora, en este caso puntual, ¿cuánto tiempo demoró en activarse ese protocolo y en cuánto tiempo se podría implementar eso que usted señala? Porque se necesita una implementación inmediata, ¿no? Tecnológica, inmediata. Sí. No se percataron de la fuga de este privado de libertad hasta cuando hicieron la cuenta, es decir, unas horas después. La fuga ocurrió aproximadamente a medianoche y la cuenta se hace a las 8 de la mañana. Es por eso que no reaccionaron, reitero, porque el personal a cargo que estaba y que debería estar custodiando y dar las alertas no las dio. Es por eso que asumirán la responsabilidad administrativa y además la responsabilidad penal. El Ministerio Público está investigando y si corresponde responsabilidades así lo determinará. Bueno, de otro lado también hay una situación que ha generado cierta alarma en Piura, ¿no? Donde 2 rehenes intentaron secuestrar a 2 personas y nuevamente se levantan las alertas con respecto
a la seguridad dentro de los propios centros penitenciarios. Así es. Una situación... ¿Qué se sabe al respecto? ¿Cómo se actuó en lamentable, esta situación? un personal de seguridad ingresó a una celda sin tomar las medidas, ya que si había más de un privado de libertad debieron entrar por lo menos 2, como dice así el protocolo, no lo cumplió y lo tomaron de rehén. Felizmente, a las pocas horas se solucionó el tema, fueron liberados los rehenes y como medida disciplinaria aquellos que nos han vulnerado la seguridad han sido retirados de ese penal y trasladados a penales de máxima seguridad. Ya se adoptó la medida, ya se dispuso al personal que no pueden volver a cometer un error similar porque ponen en juego su integridad física y de todo el establecimiento. Señor, ya que hay una necesidad tangible, evidente, de necesidad de más centros penitenciarios. Entendemos que, claro, una gestión corta no puede viabilizar o ver la construcción finalmente de una iniciativa de tanto alcance, pero ¿qué se viene desarrollando? ¿Cómo viene trabajando usted para que finalmente se pueda viabilizar esta necesidad? Porque el hacinamiento es evidente. Los grilletes, nos comenta usted, es una fase piloto, tendrá cierto alcance, pero el universo es muchísimo mayor. Así es. Tenemos 91.500 privados de libertad y capacidad solo para 41.000. Es decir, nos faltan 50.000 unidades de albergue. ¿Cómo lo vamos a abordar? Tenemos un ambicioso plan de construcción de penales. No es que nuestra gestión lo va a construir, porque demora mucho hacerlo, pero sí tenemos ya proyectos de inversión viables. Vamos a recurrir al Ministerio de Economía el próximo mes, que se solicita ya la demanda adicional para presupuesto, para solicitar el dinero que sea necesario para la formación de los expedientes técnicos, para 6 megapenales, de manera tal que nos permita responder a este hacinamiento de manera parcial. Adicionalmente, seguiremos trabajando en otros proyectos de inversión para que quienes vengan ya encuentren expedientes técnicos y construyan los penales y encuentren nuevos proyectos y en su momento soliciten el financiamiento. Creemos que con medidas de construcción de penales más grilletes electrónicos, ambas de manera conjunta, van a atacar parcialmente el hacinamiento porque, reitero, es muy fuerte. Debo señalar también que vamos a abrir la escuela penitenciaria que está cerrada. Desde el 2020 no tenemos nuevos servidores, algunos han salido de la institución, hay más población y por eso a veces se cometen errores cuando actúan por falta también de recursos humanos. Aún así, no es disculpa para que se ponga en peligro la seguridad del penal y por eso estamos siendo muy severos con aquellos que cometen errores. No solo los procesamos disciplinariamente, sino que si va más allá, interviene el Ministerio Público. Y sobre todo celeridad, ¿no?, en implementar estos mecanismos de seguridad que usted nos comenta. Muchísimas gracias. El tiempo nos ganó, nos acompañaba en nuestra edición matinal Javier Yaque Moya, presidente del INPE, explicando un poco a detalle esta iniciativa de los grilletes electrónicos que buscan evitar, mejorar, de cierta manera paliar la problemática del hacinamiento en nuestros centros penitenciarios. 8:18, amigos.